Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola a todos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En el día de hoy continuamos con nuestro plan de lectura bíblico anual aquí en nuestra iglesia. Y ya vamos por la lectura número 198, en el cual estaremos leyendo Josué capítulo 24, Hechos capítulo 4, Jeremías capítulo 13 y finalizaremos con Mateo capítulo 27. Vamos a entregar este tiempo en oración para que sea el Señor bendiciendo su santísima palabra. Amén, hermanos. Oramos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre amado, por permitirnos poder leer tu palabra en este día. Deseamos, oh Dios, que tú gobiernes en este tiempo y que la bendigas, Señor, que produzcas el fruto en cada uno que la oiga y también en mi vida, Señor. Gracias por el tiempo que disponemos en tus manos, Señor, para poder leer tu palabra. Que mi persona y todos los demás hermanos que la oigan y que la leen, Señor, desarrollen un hábito diario de poder leerla, de poder meditarla, de poder cultivarle sus corazones para ponerla en práctica, Señor. Damos gracias, Señor, por el plan que tú nos has dado, Señor, en este año, y deseamos que sea de gran bendición para todos aquellos que la leen, que la meditan y que la escuchan también. Bendice, Señor, este proyecto y muchos más, Señor, y bendice a cada hermano que toma de su tiempo, Señor, para conocerte cada día más a través de la lectura. Te damos gloria y honra a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, comenzamos con Josué capítulo 24 bajo el subtítulo Discurso de Josué en Siquem, y dice así: Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac, y a Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón, y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar, y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, que los cubrió, y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. Entonces os traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra vosotros, los entregué en vuestras manos, y tomasteis posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendeciros, y os libré de su mano. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó, y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, y los entregué en vuestras manos. Entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los dos reyes de los amorreos de delante de vosotros, pero no fue por vuestra espada ni por vuestro arco. Y os di una tierra en que no habíais trabajado, y ciudades que no habíais edificado, y habitáis en ellas, de viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió y dijo:
Lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros, pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará vuestra transgresión y vuestros pecados. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño, y os consumirá después de haberos hecho bien. Respondió el pueblo a Josué: no, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis escogido al Señor para servirle. Y dijeron: testigos somos. Ahora pues, quitad los dioses extranjeros que están en medio de vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día, y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomó una gran piedra y la colocó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será, pues, testigo contra nosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Y sucedió que después de estas cosas Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat-Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Y murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo sepultaron en el collado de su hijo Finés, que le había sido dado en la región montañosa de Efraín. Amén, hermanos. Hemos finalizado Josué capítulo 24 y seguimos pues con Hechos capítulo 4. Bajo el subtítulo Arresto de Pedro y Juan. Hechos capítulo 4 dice así: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús de la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaron: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra, y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valor. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder, y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido, y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Amén. Amén, hermanos. Continuamos pues también con Jeremías capítulo 13. Y dice así bajo el subtítulo El cinturón de lino podrido. Así me dijo el Señor: ve y cómprate un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en agua. Compré pues el cinturón conforme a la palabra del Señor y me lo puse en la cintura. Entonces vino a mí la palabra del Señor por segunda vez diciendo: toma el cinturón que has comprado, que llevas a la cintura, y levántate. Vete al Éufrates y escóndelo allá en una hendidura de la peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me había mandado. Y sucedió que después de muchos días el Señor me dijo: levántate, vete al Éufrates y toma de allí el cinturón que te mandé que escondieras allá. Fui pues al Éufrates y cavé, y tomé el cinturón del lugar donde lo había escondido. Y he aquí el cinturón estaba podrido, no servía para nada. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: así dice el Señor:
De la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Este pueblo malvado, que rehúsa escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón y se ha ido tras otros dioses a servirles y a postrarse ante ellos, ha de ser como este cinturón que no sirve para nada, porque como el cinturón se adhiere a la cintura del hombre, así hice adherirse a mí toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, declara el Señor, a fin de que fueran para mí por pueblo, por renombre, por alabanza y por gloria, pero no escucharon. También les dirás esta palabra: así dice el Señor, Dios de Israel: todo cántaro se llenará de vino, y cuando ellos te digan: ¿acaso no sabemos bien que todo cántaro hay de llenarse de vino? Entonces les dirás: así dice el Señor, he aquí, voy a llenar de embriaguez a todos los habitantes de esta tierra, a los reyes sucesores de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los habitantes de Jerusalén, y los estrellaré unos contra otros, los padres con los hijos por igual, declara el Señor. No tendré piedad, ni lástima, ni compasión, para dejar de destruirlos. Escuchad y prestad atención, no seáis altaneros, porque el Señor ha hablado. Dad gloria al Señor vuestro Dios, antes que haga venir las tinieblas, y antes de que vuestros pies tropiecen sobre los montes oscuros, y estéis esperando la luz, y Él la transforme en profundas tinieblas, la torne en lobreguez. Pero si no escucháis esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo, mis ojos llorarán amargamente, y se anegarán en lágrimas porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Di al rey y a la reina madre: humillaos, sentaos en el suelo, porque ha caído de vuestras cabezas vuestra hermosa corona. Las ciudades del Negev han sido cerradas y no hay quien las abra. Todo Judá ha sido llevado al desierto, llevado al cautiverio en su totalidad. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que te fue confiado, tus hermosas ovejas? ¿Qué dirás cuando Él ponga sobre ti a los que tú mismo habías enseñado, a antiguos compañeros para ser cabeza tuya? ¿No te vendrán dolores como de mujer de parto? Y si dices de tu corazón: ¿por qué me ha sucedido estas cosas? Por la magnitud de tu iniquidad te han quitado las faldas y descubierto tus calcañeras. ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Por tanto, os esparciré como paja arrastrada por el viento del desierto. Esta es tu suerte, la porción que ya he medido para ti, declara el Señor, porque me has olvidado y has confiado en la mentira, por lo cual yo también te levantaré las faldas sobre tu rostro, para que se vea tu vergüenza, en tus adulterios y en tus relinchos, en la bajeza de tu prostitución, sobre las colinas del campo, he visto tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿hasta cuándo seguirás sin purificarte? Amén. Y finalizamos, hermanos, la lectura de hoy con Mateo capítulo 27. Bajo el subtítulo Jesús es entregado ante Pilato. Y dice así: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel,
y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y a los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y Pilato dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. Y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él le hacían burla, diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber, y habiéndole crucificado, se departieron sus vestidos echando suertes, y sentados le custodiaban allí, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía, Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían, a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma, le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, Este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, Deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús,
entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad este era hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: una guardia tenéis, id, asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron al sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Amén. Y ahí acaba, hermanos, Mateo capítulo 27. Vamos a orar para que el Señor bendiga esta porción de la palabra. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias por la lectura de tu palabra. Señor, hemos visto el pecado del pueblo de Israel. Hemos visto la acusación que tú haces fuertemente contra ellos por haberte abandonado por otros dioses, Señor. Hemos visto también, Señor, cómo los hombres que hablaban en tu nombre, allí en el capítulo de Hechos, Señor, eran maravillados los demás al ver las maravillas que tú hacías por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Aunque estaban presos, Señor, y encarcelados, Dios mío, la palabra seguía extendiéndose y la comunidad de la vida cristiana en la antigüedad era preciosa, Señor. Vemos también cómo tu Hijo, Señor, fue sacrificado y acusado por los demás, Señor, pero que también en un futuro, Señor, se verá cómo resucitaste, Señor. Gracias por tu gran enseñanza, por la palabra que hemos leído hoy, Señor. De verdad, te pedimos que la hagas vida en nosotros. Ayúdanos a no apartarnos a otros ídolos, a otros dioses, Señor. Ayúdanos a considerarte realmente como Dios, como realmente quién eres, Señor. Y ayúdanos a depositar nuestra confianza en el sacrificio de Cristo Jesús, el hombre, el varón experimentado en quebranto, Señor. Gracias, gracias y muchas gracias por haber venido a la tierra y haber muerto por nuestros delitos y pecados, Señor. Gracias por la bendición que nos das de poder leerla, Señor. Permite, Dios mío, que continuemos compartiendo esta palabra y que se haga vida en nosotros, Señor. Llévate la gloria y la honra de todo esto, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.